Estábamos viendo 2 de Timoteo 2. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Aquí donde le dice considera, no solamente se refiere a lo que le está diciendo aquí en estos versículos cercanos, podríamos aplicarlo a lo que le dicen en las 2 epístolas que le escribió a Timoteo. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. No se trata de que entendamos unas pocas cosas, sino que entendamos todo. Nuestro Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres sabio, tú lo sabes todo y tú puedes darnos entendimiento para conocerte, para entender tu palabra y puedes capacitarnos para ponerla por obra. Te damos las gracias, Padre, porque podemos reunirnos en esta reunión, Padre, que tu nombre sea glorificado y que lo que vamos a ver hoy nos ayude a todos. Que tu Espíritu Santo aplique tus verdades eternas a cada conciencia, a cada corazón. Pon tu temor en nosotros, Padre, para que nos apartemos del pecado, pero que no nos apartemos de ti. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, nos enseñe. En el nombre de Cristo. Amén. Hemos estado viendo que la palabra de Dios tiene diferentes propósitos ontológicos, éticos, epistemológicos, teleológicos. Tiene propósitos ontológicos, o sea, quiere decir que queremos ser lo que Dios quiere que seamos, que Dios cumpla sus propósitos en nosotros. Recuerden ustedes que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, seamos creyentes o no. Si un niño muere al nacer, Dios tenía un plan en ese asunto. O sea, Dios no hace las cosas al aventón. Sea que un niño muera al nacer o un poco después, o en la juventud o en la madurez, Dios sabe por qué las cosas son así. Nosotros quisiéramos que Dios nos explicara las cosas, pero no lo hace. Pero haga lo que haga con nosotros, queremos que su plan se cumpla, que podamos ser lo que Él quiere que seamos. Para eso está la palabra, para que podamos ver ahí y entender cuál es ese plan para nosotros. Propósitos éticos. Queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos. No queremos pecar contra Él. Esa es la diferencia entre un cristiano y uno que no lo es. El cristiano quiere hacer la voluntad de Dios. Los inconversos no. Adán quiso hacer su propia voluntad, pero no la de Dios. Nosotros no queremos eso. Queremos hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Propósitos epistemológicos que hablan acerca del saber, de los límites del conocimiento. Queremos saber lo que Dios quiere que sepamos. Debemos crecer en el discernimiento del bien y del mal. Debemos dedicar más tiempo al estudio, debemos dedicar más tiempo a la consideración de los textos bíblicos. Hay cosas que son difíciles de entender, hay cosas que son un poco sencillas, pero debemos anhelar poder entender lo que ahora no entendemos todavía. O sea, no debemos de conformarnos con entender cosas sencillas, debemos profundizarnos para poder entender más y mejor.
lo que Dios nos ha revelado, porque no queremos saber lo que Dios no quiere que sepamos. Hay cosas que Dios nos ha ocultado y no debemos tratar de penetrar en esos misterios. Si Dios no nos las reveló, Él sabe por qué. Propósitos teleológicos. Queremos querer lo que Dios quiere que queramos, que nuestras aspiraciones, que nuestros sueños, que nuestras ilusiones sean apegadas a la palabra de Dios, porque no vamos a tener sueños, ilusiones relacionados con este mundo y vamos a hacer poco caso de los sueños que debiéramos tener para hacer lo que debiéramos de ser. O sea, queremos aspiraciones espirituales, queremos desear lo que Dios quiere que deseemos. Eva deseó lo que Dios no quería que deseara. Nosotros queremos desear lo que Dios quiere que deseemos y Dios nos lo dará. Vean ustedes en Juan, en el capítulo 16. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras y podemos entender algo, es porque el Espíritu Santo nos ilumina para que lo entendamos. Esto se puede aplicar tanto a los creyentes como a los inconversos, porque Dios permite que algunos inconversos entiendan ciertas cosas. ¿Y por qué lo permite? Bueno, pues Dios espera que esas personas obedezcan lo que están aprendiendo. Pero hemos visto en muchos casos a personas que entendieron mucho y que terminaron apartándose porque no quisieron obedecer lo que entendieron. Pero nosotros queremos discernir entre la verdad y el error. ¿Para qué? Para que la verdad la atesoremos y la pongamos en práctica. Esto que dice aquí, Él los guiará a toda la verdad, en sentido primario se aplica a los apóstoles, pero en términos generales pues, se aplica a todos los creyentes. Una persona que ha nacido de nuevo puede entender la palabra de Dios. Un recién convertido puede entender lo que teólogos que no son convertidos no entienden. Un recién convertido, aunque tenga poca cultura, aunque tenga poca educación, puede entender más que un hombre que es muy culto, muy preparado, pero que no es espiritual, que no tiene el Espíritu Santo. Vean en Juan, en el capítulo 2. Apunté mal este texto. Apunté mal el texto. El texto que estoy buscando es uno que dice que ninguna mentira es de la verdad. No se pueden conciliar la verdad y la mentira. Y un creyente, aún siendo recién convertido, tiene cierta intuición, vamos a llamarlo de esa manera, acerca de lo que es la verdad. Si invitáramos a predicar a una persona, a un arminiano, si lo invitáramos a predicar, inmediatamente nos daríamos cuenta en dónde está el error.
Me habló un sobrino que tengo en Chicago y él está asistiendo a una iglesia arminiana, pero a él no le ha caído bien el 20 lo que es una iglesia arminiana. Yo veo que él ya es convertido por las pláticas que tengo con él, pero tiene poco discernimiento. Pero vean, en días pasados su pastor predicó acerca de ese texto que está en Apocalipsis que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y él les decía a todos, explicándoles ese texto, les decía: Dios está tocando las puertas de nuestros corazones. Dice, Dios toca las puertas de los corazones de todos los que estamos aquí. Dice, si le abrimos la puerta, Él entra y va a tener comunión con nosotros. Y mi sobrino se dio cuenta que eso que estaba diciendo el pastor estaba mal. Y ya después de la predicación me habló y me dice, oiga abuelo, dice, quiero hacerle una pregunta. Dice, mire que el pastor dijo esto y esto y esto. Le digo, estuvo mal. Sí, dice, porque yo entendí esto. Si él dijo que le abriéramos la puerta y que eso se aplica a todos los inconversos, quiere decir que nosotros podemos abrirle la puerta para que él entre. Dice, entonces, él no entrará si no le abrimos la puerta. Le digo, tienes razón, le digo, ese pastor está equivocado en lo que dijo. Le digo, ¿sabes una cosa? Esas palabras que acaba de decir él demuestran claramente que esa es una iglesia falsa. Nada más con eso que me estás diciendo. Juan 2:21. Juan 2:21. Sí. No, pero aquí no tengo yo Juan 2:21 eso de... A ver, ¿cómo dice ahí? Dice, no os he escrito como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Pero es Juan 2:21? Es primera de Juan 2:21. Ah, primera de Juan. Yo puse Juan. Ahí estaba el error. Sí. Primera de Juan 2:21. Sí. Vean este texto. Primera de Juan 2:21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad. Se dirige obviamente a creyentes. O sea, ellos son los que conocen la verdad. Dice, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. O sea, entre creyentes podemos discernir eso. Si alguien dice una palabra que no encaja en la verdad, nos damos cuenta que no encaja. Y vean lo que dice el 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Vean, Juan está haciendo alusión a las mentiras de los gnósticos. En aquel tiempo había muchos de esos. Los gnósticos creían que Jesús era un hombre, pero no creían que Jesús fuera Dios. Por eso dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. El Cristo es el Mesías, el enviado de Dios. O sea, la palabra Jesucristo habla de que Jesús es hombre y que Cristo es Dios. Es tanto Dios, es tanto hombre como Dios. Entonces, los que niegan que Jesús sea Dios, esos son mentirosos. Pero eso lo entiende solamente un cristiano que ya nació de nuevo. Los testigos de Jehová dicen que Jesús era un hombre, que era un ángel, pero no creen que fuera un Dios. Ellos enseñan que Jesucristo fue creado. Ellos no creen que Cristo sea el creador. Entonces hablamos con un testigo y nos damos cuenta que son unos mentirosos. Los gnósticos negaban la encarnación. Ellos creían que la materia era mala, que no es posible que un espíritu puro se pueda mezclar con la materia que es mala. Pero nosotros entendemos que eso es mentira también en nuestro caso, porque aún nosotros siendo pecadores, habiendo creído en Cristo, tenemos el Espíritu Santo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo mora en nosotros y somos pecadores?
Los gnósticos negaban la encarnación y negaban la necesidad de la muerte y de la resurrección de Cristo. Ellos creían que esas cosas no eran necesarias, creían que eran mentiras, pero los mentirosos eran ellos. Y es que en el fondo los gnósticos no creían necesitar de salvación. Una persona que no cree ser pecadora no creerá que necesita salvación. Por eso oramos, para que Dios le muestre a los pecadores su pecado, porque si no se los muestra, ellos no pedirán misericordia. Una persona pide misericordia cuando entiende que está en peligro. Si tú no entiendes que has ofendido a un Dios santo, si no entiendes que estás en peligro, tú no doblarás tus rodillas pidiéndole a Dios que te perdone. ¿De qué te perdonaría? Los gnósticos creían ser sabios y veían a los creyentes como ignorantes. Eso es lo que creen todos los inconversos. Las personas no cristianas creen que los cristianos somos ignorantes, creen que nos han lavado el cerebro, creen que son muy listos y creen que nosotros somos muy tontos. Que Dios les ayude, porque si no les ayuda nunca saldrán de su error. Ya vimos el 2:22. Ahora ven el 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. O sea, niegas al Hijo, no tienes al Hijo, tampoco tienes al Padre. El que confiesa al Hijo, que reconoce quién es el Hijo, tiene también al Padre. Ahora ven el 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Aquí habla de la responsabilidad humana. No digas que has entendido. ¿Cómo demuestras que has entendido? Permaneciendo, perseverando en eso que has aprendido. Muchos empiezan bien, pero acaban mal. Ahora ven el 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Los gnósticos, sigue hablando de ellos. Dice el 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, aquí se refiere a la unción del Espíritu Santo, que reciben todos los creyentes en el momento de la conversión. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Vean esta frase. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Algunos se agarran de aquí para decir que no debe de haber ni pastores ni maestros. ¿Cómo ven? Sabemos de algunas iglesias de Oaxaca que creen en eso. ¿Saben qué hacen en esas iglesias? Creo que no abundan, pero las hay. Dicen, yo voy a predicar de hoy en 8. Entonces después dice otro, yo predico el domingo siguiente. Nadie les dice. Ellos dicen quiénes son los que van a predicar. Pero eso contradice de todos modos lo que estamos leyendo. Porque dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Si están predicando, están enseñando. La predicación y la enseñanza vienen juntas. Entonces no deberían de predicar. Ellos no tienen pastor. Porque dicen que no es bíblico tener pastor, que los pastores eran para aquel tiempo, pero ya no para ahora. Entonces ellos toman sus propias decisiones, haciendo sus juntas, pero sin la guía de un pastor. Pero ellos no entienden este texto. Véanlo de nuevo. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos enseña. ¿Sí? Nuestro maestro está dentro. Entonces nuestro maestro que está dentro nos dice cuando alguien está diciendo mentiras. Y no necesitamos que alguien venga y nos diga eso es mentira. Dentro de nosotros está la enseñanza verdadera. Y luego dice al final, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Permaneces en Cristo, el Espíritu Santo no se va. Acuérdense ustedes que hay una frase que dice que el Espíritu Santo mora en todos los creyentes, en cada creyente. Esa palabra mora
quiere decir que está de manera permanente. El Espíritu Santo no está un día en el creyente y luego lo deja. Podemos contristar al Espíritu Santo, podemos apagar el Espíritu Santo, pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo se vaya. No, el Espíritu Santo está ahí. Podemos estar en un nivel espiritual muy bajo, que apenas si parecerá que somos cristianos. A veces podremos llegar a actuar como si pareciera que fuéramos inconversos. Podemos estar tan atados por las cosas de este mundo, tan inmersos en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres, en nuestros ahorros, en nuestras compras, que parece como si ni fuéramos cristianos. Pero si somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos sacará del hoyo, tarde o temprano. Si no es de una manera, será de otra. Vean ustedes la importancia de la doctrina del Espíritu Santo, porque hay muchos que la niegan. Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza externa que llega a nosotros y que nos impulsa a ciertas cosas, como si simplemente nos diera ánimo a nivel mental. Pero ellos se equivocan. El Espíritu Santo está dentro de cada creyente. Es algo que no podemos entender, es algo que no podemos explicar, pero así es. Una persona que niega la Trinidad no puede tener el Espíritu Santo. Y aunque estudie y estudie y estudie las Escrituras, nunca llegará a entender. Porque quien nos hace entender es el Espíritu Santo. Vimos en los estudios sobre la inspiración de las Escrituras que la Biblia nos habla con autoridad, ¿se acuerdan? La palabra de Dios no nos da consejos. La palabra de Dios no nos da sugerencias. La palabra de Dios nos ordena, nos manda. Dios nos habla con autoridad. Los autores, todos los que escribieron las Escrituras, fueron inspirados para escribir lo que escribieron. Cada palabra que ellos escribieron era palabra de Dios. Pero eso no quita o eso no niega que también era palabra de ellos. O sea, eran palabras que ellos conocían. Eran palabras que ellos usaban en su vocabulario. Pero cada palabra fue escogida por Dios. Entonces, cuando ustedes leen las Escrituras, ustedes tienen que creer en todo lo que está escrito. La Biblia no contiene ningún error. Es digna de toda nuestra confianza. Y aunque sean palabras de hombres, nosotros creemos que son palabras de Dios, y esto no es ninguna contradicción. Entonces, si la Biblia es palabra de Dios, es suficiencia para guiarnos, para conducirnos, para santificarnos, para perfeccionarnos. No necesitamos libros fuera de libros externos, libros contrarios a la palabra de Dios. No necesitamos de la ayuda de un psiquiatra, de un psicólogo. La palabra de Dios debe estar por encima de toda autoridad humana. Y es que el honor de Dios está de por medio, porque si no fuera palabra de Dios, si fuera palabra de hombres, puramente de hombres, si Dios no hubiera intervenido en el asunto, entonces este libro no sería digno de toda nuestra confianza. Hay un texto, no recuerdo dónde está, donde dice el profeta, creo Isaías, dice: ¿consultaremos por los vivos a los muertos? Eso de consultaremos a los muertos se puede aplicar al espiritismo, ¿no? Que tenemos que consultar por un pariente vivo a un pariente que ya murió. ¿Cómo vamos a ir con un espiritista? Pero también se puede aplicar cómo vamos a consultar para con un hermano, consultando con un inconverso. ¿Cómo es posible eso? No puede ser. Por ejemplo,
Si yo quiero saber cómo educar a mis hijos, yo no lo voy a preguntar a mi papá, que es inconverso. Mi papá podrá tener mucha experiencia y muchos conocimientos, pero yo no lo voy a consultar a él. La palabra de Dios me dice cómo debo de educar a mis hijos. Mi papá, aunque tenga buenas intenciones y quisiera darme un buen consejo, lo que él me diga no es nada comparable con lo que me dice la palabra de Dios. Hay hermanos que tienen problemas muy difíciles. Yo he platicado con personas que me están platicando de sus problemas y yo estoy orando y le digo a Dios: Dios, dame sabiduría, ¿qué le contesto a esta persona? Hay personas que están tan angustiadas, que están tan inmersas en sus problemas, que no escuchan nada de lo que uno les diga. Nomás quieren estar diciendo: no, pero es que me dijo, me hizo, lo odio, lo aborrezco. Personas que están llenas de resentimientos, de cosas que les han pasado en la vida. Y les enseñamos un texto y no les sirve de nada. Esas personas, aunque sean convertidas, porque pudiera ser, vamos a darles el beneficio de la duda, están tan metidas en su problema que nada los puede sacar de ahí. El único que puede sacar a estas personas del hoyo es Dios. No vamos a mandar a estas personas con un psicólogo. El psicólogo no les puede ayudar. Esos problemas que tienen esas personas son básicamente por el pecado. ¿Qué psicólogo me va a ayudar a mí en temas relacionados con mi pecado? No hay ningún psicólogo que pueda hacer eso. Hay personas que para que estén en paz, para que estén tranquilas, lo único que tienen que hacer es reconocer su pecado y confesarlo y apartarse de él. Es lo único que tienen que hacer. ¿No quieres dejar tu pecado? Pues ¿de qué sirve que vayas con el psicólogo? El psicólogo te va a dar una pastilla, una cápsula que te va a atarantar todo, te va a dar algo que es droga y te va a perjudicar en lugar de ayudarte. Todo lo que necesitamos saber acerca del hombre, de la salvación, de la vida cristiana, del crecimiento en la vida cristiana, lo tenemos aquí. Lo tenemos en la palabra de Dios. Los cristianos tenemos problemas de un tipo, enemigos de un tipo y otros de otro. Lo que a mí me da resultado, tal vez no te dé resultado a ti. Yo necesito una medicina, tú necesitas otra, pero todos estos medicamentos están sacados de aquí. Yo necesito un texto, tú necesitas otro. ¿Cómo podemos llevarnos con nuestra pareja? ¿Cómo debemos tratar con nuestros hijos? Con los vecinos, con los parientes que se quieren meter en nuestras vidas, que quieren regañarnos, amenazarnos, parientes que son metiches. ¿Qué tenemos que hacer? La palabra de Dios nos ilustra todo lo que tenemos que hacer. Y si somos ignorantes de lo que dice la palabra de Dios, Dios no tiene la culpa. Si no conocemos la respuesta, el medicamento adecuado para X problema, pues la culpa es nuestra. Si nos pasamos 2-3 horas arreglando la bicicleta, la moto, el coche, haciendo trabajos ahí, nos dedicamos 4 horas, 5 horas, y luego a la hora de ponernos a leer, leemos 5-10 minutos, pues vamos a aprender poco. Entonces, ¿quién tiene la culpa de esto? Y luego, como yo les decía, si ustedes leen la palabra de Dios un día y la dejan de leer 2 o 3, pues ¿a dónde vamos a ir a parar? Si ustedes comen un día y dejan de comer 2, ¿a dónde van a ir a parar? Segunda de Pedro 1.
Estos textos ustedes los conocen, los hemos visto en alguna ocasión. Dice 1:18, dice Pedro: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Habla de cuando Cristo se transfiguró, Pedro estaba ahí. Dios le habló a Cristo, oyó una voz desde el cielo, y esa voz la escuchó Pedro. Imagínense escuchar la voz de Dios hablando desde el cielo. Dice, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y luego dice en el 19, tenemos también la palabra profética más segura. Vean, la palabra profética es esta, vean. Esta es la palabra profética. ¿Por qué dice que esta palabra es más segura? Es más seguro que tengamos la palabra aquí que escuchar la voz de allá arriba. Si yo les dijera a ustedes que Dios me habló ayer, que yo escuché su voz, ¿ustedes me creerían? Es lo que dice John Piper. ¿Ya saben ustedes? John Piper dice que Dios le habla. Ya chafió el pobre de John Piper. En serio. Tengo muchos libros de él, ya con estos giganos me dan de volverlos a leer. En serio. No cabe duda que tiene muy buenos libros, pero con esto le entra a uno la desconfianza. Tiene uno que tener mucho discernimiento. Entonces, aquí nos habla Dios y no hay pierde. Abran la Biblia, Dios mío, háblame, Padre mío, háblame, Dios te hablará. Tener la palabra de Dios por escrito es más seguro, más confiable que las experiencias externas que uno pudiera tener. Entonces, no es nuestra palabra, no es palabra de hombres, es palabra de Dios. Y por lo tanto, no la vamos a entender como nosotros queramos. La vamos a entender, le vamos a dar la interpretación que Dios mismo nos dice, nos autoriza, nos capacita. La Biblia interpreta la Biblia. No hay ningún ser humano que la interprete por sí mismo, en sí mismo. Entendemos las Escrituras confiando, apoyándonos en las mismas Escrituras. No interpretamos las Escrituras por medio de filosofías humanas. ¿Saben ustedes que los teólogos católicos, los más grandes teólogos católicos, le hacen mucho caso a Platón y Aristóteles? Pero como no tienen el Espíritu Santo, pues no pueden entender. Aristóteles y Platón no fueron cristianos, ahí está el problema. Yo no dudo que hayan sido hombres muy inteligentes, pero no eran cristianos. La inspiración de la palabra presupone autoridad. Si Dios es el autor de este santo libro, desobedecerle no es poca cosa. Si ustedes escuchan la palabra de Dios y entienden ustedes que el texto está fielmente explicado conforme a la palabra de Dios y no hacen caso a lo que escuchan, entonces ustedes se van a meter en problemas, porque lo que están escuchando es palabra de Dios. Antes de que Adán cayera, él dependía de Dios para todo. Adán necesitaba que Dios le explicara las cosas, que le dijera qué tenía que hacer, quién tenía que ser, qué deseos debía tener y qué es lo que él debería de saber. Pero como no quiso obedecer, no quiso sujetarse a la autoridad de Dios, entonces las consecuencias le sobrevinieron a él y a toda su descendencia. En un principio Adán tenía comunión con Dios, pero ya después de que pecó fue a esconderse y a partir de ahí la comunión ya no fue como antes. Si Dios nos abandona, ¿qué sería de nosotros? Si el Espíritu Santo dejara de guiarnos, de impulsarnos, de santificarnos, ¿qué sería de nosotros? ¿Dónde acabaríamos? Si nosotros somos nuestra propia autoridad, si nosotros somos los dueños de nuestra vida, si nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino, como dijo aquel poeta,
Si confiamos en nosotros mismos, vamos a terminar destruyéndonos. Hay hombres que no quieren obedecer a Dios, quieren ser independientes, como Adán quiso. Los que se independizan de Dios, se independizan entre comillas, porque de todas maneras dependen de Dios. Pero ¿cómo pueden ser independientes si se hacen esclavos del diablo? El hombre que no quiere servir a Dios sirve al diablo. Una de dos: o eres esclavo de Dios o eres esclavo del diablo y de tu pecado. No hay de otra, no hay otra opción. La autoridad de Dios abarca toda nuestra vida. Yo quiero ser el padre que Dios quiere que sea. Quiero ser el esposo que Dios quiere que sea. Quiero ser el siervo que Dios quiere que sea. El ciudadano que Dios quiere que sea. No lo que yo quiera. No podemos limitar la autoridad de Dios sobre nosotros. O Dios es el dueño de nosotros completamente, absolutamente, o de nada. Dios lo quiere o todo o nada. Otra cosa, la autoridad de la palabra es ejecutiva, no solamente legislativa. O sea, Dios es el supremo legislador. Aquí están sus leyes, aquí están por escrito. Pero cuando digo que es ejecutiva, quiere decir que Dios no solamente nos da información, no, nos da órdenes, como yo les mencionaba. La Biblia nos controla, la Biblia nos gobierna. Un libro es el que nos gobierna, pero en sí no es el libro, es el que está detrás de ese libro. Entonces nuestra obediencia no puede ser selectiva. No vamos a decir, pues estos textos me gustan, pero estos no. Estos mandamientos los voy a obedecer, pero estos no. No, queremos obedecer todo lo que está escrito. La sumisión del cristiano a la palabra de Dios debe ser absoluta. Si no le obedecemos, entonces le estamos desobedeciendo. ¿Se acuerdan? En una ocasión les comentaba yo de Jim Jones. Él fue el líder de la secta esa que estaba en California, que huyó a Guyana porque los andaban buscando y los querían juzgar, querían encerrarlos, hacían cosas tremendas esos fulanos. Una secta que se llamaba el Tabernáculo del Pueblo, creo. Ya cuando se dio cuenta que los andaban buscando, huyeron y se fueron a Guyana. ¿Y qué creen que hizo? El gobierno de Guyana les regaló quién sabe cuántas hectáreas y las cercaron todas con cercas de alambre, cercas electrificadas, y había en diferentes lugares había torres de vigilancia con hombres armados. Nadie podía escapar. La puerta estaba grande, podía entrar el que quisiera, pero no podía salir nadie. Wow. O sea, ¿cuál era la idea de Jim Jones? Todos aquí tienen que hacer lo que yo digo. Bien, eso es lo que hacen los dictadores. Eso es lo que hacen los falsos pastores. Lo que nosotros queremos no es que ustedes se sujeten a nosotros. Lo que nosotros queremos es que ustedes se sujeten a Dios, que obedezcan a Dios, que amen a Dios, que teman a Dios. Nosotros no andamos espiando a la gente, no andamos investigando a ver quién anda haciendo cosas malas y quién no. El creyente no necesita que lo anden vigilando. Nosotros sabemos que Dios nos vigila, Dios nos observa donde quiera que andemos, que tenemos que andarnos cuidando o preocupando de los que nos puedan ver. Es a Dios al que le tendremos que dar cuenta. Entonces, ya les dije, si nosotros enseñamos la palabra de Dios fielmente y ustedes no quieren hacer lo que están escuchando, ustedes se meten en problemas con Dios, no con la gente. Y esta obediencia que Dios se merece es una obediencia que tiene que ser perpetua. Ya no hay más revelaciones. Esta es la palabra definitiva de Dios. Ya no habrá más revelaciones. Me gustaría preguntarle a John Piper, ¿qué le dice Dios cuando le habla? ¿Qué creen ustedes que dirá?
Porque si Dios, vean ustedes en la Biblia, cada vez que Dios hablaba en el Antiguo Testamento, siempre era para decir cosas bien importantes. A ver, Piper, dime tú, si Dios te habló, ¿qué te dijo? ¿Será posible que le diga algo diferente a lo que ya está escrito? No puede ser. Esos que dicen que tienen sueños y que tienen revelaciones y que hablan en lenguas, esos están fuera. Hubo una secta en Estados Unidos, en Inglaterra, creo en Estados Unidos, que se llamaban los Quakers. ¿Saben qué quiere decir esa palabra? Quakers o Quakers, tembladores. Eran místicos, se ponían a orar y se ponían así a temblar. Ellos decían, los cuáqueros, que todos los seres humanos tenemos una luz interior. O sea, tenemos una luz propia. Y esa luz nos ilumina para que conozcamos a Dios y para que andemos por el camino correcto. Pobres, ellos no entendían que engañoso es el corazón. Tú sientes que debes hacer una cierta cosa. Bueno, el hecho de que tú sientas que debes hacerla, eso no quiere decir que sea la voluntad de Dios. Yo siento que debo de ir por este camino, siento que debo de invertir en este negocio, siento que debo de casarme con esta muchacha o con este muchacho. No, eso es lo que tú sientes. Pero una cosa es que tú lo sientas y otra cosa es que esa sea realmente la voluntad de Dios. La obediencia a la palabra de Dios debe ser absoluta. Estamos viendo estos temas de Jonás los miércoles, no sé si algunos de ustedes los están escuchando. Jonás conocía claramente la voluntad de Dios. Dios le dijo, ve a Nínive a predicar. Él no quiso, no, yo me voy a Tarsis. Dios lo mandaba a la derecha y dice, no, yo me voy a la izquierda. Tarsis era en España, estaba lejísimo, era la parte más lejana del mundo conocido en aquel tiempo. En lugar de ir a Nínive, dice, no, yo pago mi pasaje y me voy allá. Es increíble porque Jonás conocía la palabra de Dios. Jonás tenía intimidad con Dios. Dios le hablaba directamente, pero no quiso obedecer. ¿Qué necio puede llegar a ser un cristiano de veras? Podemos estar bien seguros de cuál es la voluntad de Dios y aún así ser renuentes, reacios a hacerla. Pero si buscamos la voluntad de Dios, ¿no se supone que queremos ponerla por obra? No podemos pasar por encima de la palabra de Dios. Lo que Él dice, así tiene que ser. Hay iglesias donde ordenan mujeres al ministerio. Mujeres que son pastoras. ¿De dónde sacan eso? Eso es claramente antibíblico. Una denominación es claramente antibíblica. Que la Iglesia Nacional Presbiteriana, la Iglesia Pentecostés, el simple nombrecito está mal dicho. La Iglesia Cristiana no es una denominación. La palabra denominación es algo antibíblico. Los pastores que se sienten dueños de las ovejas, algo antibíblico. Los que bautizan niños, claramente antibíblico. ¿De dónde lo sacaron? Esas personas no creen en la palabra de Dios. Y si no creen en la palabra de Dios, pues no creen en Dios. ¿Entienden ustedes por qué les decimos que hay tantas iglesias falsas a nuestro alrededor? Supuestamente son pragmáticos, quieren llenar sus iglesias de gente, quieren tener mucho dinero que para gastar en la obra de Dios. Pero a ellos no les importa la obra de Dios, les importa su propia obra, buscan su propia gloria. Los ateos se burlan de la palabra de Dios. Los ateos se burlan de los cristianos. Nos dicen que somos tontos. Pero el problema de ellos, el problema de los ateos, no es que no pueda probarse la existencia de Dios. Nadie puede demostrar, nadie puede comprobar la existencia de Dios de una manera tangible. Yo no les puedo bajar a Dios y parárselos aquí enfrente para que ustedes lo toquen. Supongamos que Piper lo hiciera. Supongamos que Piper, que es muy cuate con Dios según él, le habla a Dios, le dice, oye, pues ven, mira, méteme el hombro, ven, cuando yo esté predicando, párate junto a mí, para que la gente te vea. Muchos escuchan a Piper. Los que no son convertidos y vieran a Dios ahí parado junto a él, ¿serían cristianos por verlo?
¿Cuántos vieron a Cristo? Cristo era Dios. ¿Y de qué les sirvió verlo? ¿Cuántos fueron convertidos escuchándoles sus predicaciones y viendo sus milagros? Bien poquitos. Por eso dijo que si creíamos en Él, nosotros haríamos mayores obras que Él. En un año, en la iglesia de Spurgeon se bautizaron más de 1,000 personas en un año. Ni Cristo hizo eso, de que en un año se convirtieran más de 1,000. Spurgeon lo hizo. A eso se refería Cristo cuando dijo, obras mayores que yo haréis. A eso se refería. Las personas que no quieren obedecer a Dios, las personas que no se quieren someter a su palabra, creen ser muy inteligentes. Ellos se burlan de Dios, pero Dios se burla de ellos. ¿No quieres obedecer a Dios? No lo obedezcas. ¿No quieres hacer su voluntad? No la hagas. Si ustedes estudiaran el idioma de los chinos y luego quisieran traducir un libro del chino al español, ¿qué más da si no ponen bien una letra? ¿Qué más da si no ponen bien una palabra? ¿Qué más da si no ponen bien un punto y coma, un punto y aparte? ¿Qué tanto es eso? Pero en la palabra de Dios, cada palabra es importante. Cada letra es importante. Cada cosa que puedan ustedes leer aquí es súper importante. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Que Dios nos hable. Que Dios nos santifique, que nos aparte de todo pecado. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Quién dijo eso? Jesús. Si las hubiera dicho un hombre, diríamos que estaba loco. Pero vean lo que dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Son palabras que dijo un hombre, pero era un hombre que era Dios al mismo tiempo. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Oh Dios, concédenos temblar delante de ella, reverenciarla, guiarnos por ella, tomar las decisiones que tengamos que tomar confiando en ella, apoyándonos en ella. Y no nos dejes confiar en nosotros mismos, ni en los hombres vanos ni soberbios, en los mentirosos. Danos más discernimiento acerca entre la verdad y el error, y enséñanos a amar más la verdad y a defenderla de tantos que se oponen a ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.